Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca hablar de Vinicius Junior con respecto a lo que se está comentando en las últimas horas en relación a su situación contractual y al futuro de dicho contrato. Porque parece ser que el Real Madrid está valorando seriamente, y creo que es bastante lógico, mejorar la situación contractual de Vini Junior. Pongamos en contexto la situación actual de Vinicius en el Real Madrid a nivel salario, a nivel salarial. Actualmente Vinicius cobra cuantías similares a las que cobran jugadores como Jesús Vallejo, Lunin o Dani Ceballos. Es decir, que realmente estamos hablando de uno de los 4 o 5 jugadores que menos cobra en el Real Madrid. Pongamos también encima de la mesa que jugadores como Lucas Vázquez, por ejemplo, cobra 5 millones de euros y a lo mejor cobra unos 2 millones y medio más que Vini, aproximadamente. Ya sabéis que esto de las cuantías salariales también baila un poco porque no las tenemos tan claras o no son oficiales de alguna manera, sino que son informaciones que se van dando. Pero el caso es que, recopilando todas estas informaciones, Vinicius cobra muy poco con respecto a su valor futbolístico dentro del Real Madrid. Así que ahora mismo está claro que el objetivo de Florentino Pérez y el Real Madrid es trabajar para mejorar su estatus salarial y de paso, más allá de que Vinicius, bueno, estará súper feliz y súper contento en el Real Madrid, de esta manera también a lo mejor alejamos lobos de fuera. ¿Y qué quiero decir con esto? Equipos top que quieran tentar al futbolista brasileño. No sé, llamarme loco, PSG, clubs que realmente saben que Vinicius a día de hoy cobra muy poquito y a lo mejor a nivel económico le quieran tentar de forma evidente. Y yo no digo que más allá de que mejore sus emolumentos en el Real Madrid, pues que en un PSG, por ejemplo, o en un City no pudieran pagarle más. Pero claro, no es lo mismo, por poner un ejemplo, que Vinicius empiece ahora a cobrar en su nuevo contrato, pues yo qué sé, 8 millones de euros, por poner una cifra rápida, así, fácil y sencilla, que cobrar, en este caso, 10 en el PSG. Ahora mismo, pues a lo mejor el PSG le pagaría algo más. Pero claro, si el PSG va por Vinicius y el Real Madrid no le mejora el contrato, pues la diferencia de salarios sería terrible. Por lo tanto, está claro que en distintos sentidos y en distintas líneas, el Real Madrid tiene que marcarse el objetivo prioritario de mejorar el contrato de Vinicius. Y por encima de todas estas tentaciones y cuestiones, obviamente está la deportiva. Vinicius a día de hoy es uno de los jugadores más importantes de este Real Madrid y por supuesto tiene que cobrar como merece. Y yo soy de aquellos madridistas que apoyan la mejora contractual y salarial de Vini Junior. Se lo ha ganado y se lo está ganando a título presente y ojo y atención a su futuro.